que haya gobernado en poder ejecutivo a lo largo del tiempo que el Partido Obrero está digamos, en la democracia salteña y en el país, ¿no? La izquierda, en todo caso, que desde Salta se proyectó como el Partido Obrero. En Salta han quedado, particularmente en el Consejo Deliberante, han quedado algunos sectores donde se duda, o por lo menos se van a acomodar en el resto del año políticamente en favor o en contra de las políticas oficialistas, ¿no? Ya sabemos que el presidente del Consejo, Canepa, es realmente una persona de mucha confianza del intendente y además contaba con todos los votos necesarios para presidir el Consejo. Memoria y Movilización, con David Leiva a la cabeza, si bien tiene una relación muy buena y directa con el intendente, por el momento podemos decir que es parte de la oposición dentro del Consejo Deliberante. Y como recién hablaba Ligüe Figueroa, también. Y esto es lo mismo que sucede en la Cámara de Diputados de la provincia, quiero decir, bloques de diferentes extracciones políticas están tratando todos de colaborar con la gobernabilidad de Juan Manuel Urtubey hasta el 2019 seguramente, y cuando termine su mandato, y cada uno con su postura de ahí en más, ¿no? Porque así sucederá. Y en el Congreso de la Nación también se han ido acomodando los tantos después de las elecciones de octubre, porque antes de las elecciones de octubre, ya había un bloque del partido, un bloque PJ, podemos decir, que representaba las voluntades políticas, sobre todo de algunos gobernadores del Partido Justicialista. Y hoy eso se ha multiplicado, porque el bloque se agrandó. Y para hablar de ello, me parece que es muy oportuno la presencia del presidente de ese bloque, que es el diputado nacional Pablo Cosiner. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Un gusto estar y pedirle disculpas porque debía haber estado ayer y no pude, un inconveniente, así que no. Bueno, es primario, quiero decir, y muy bueno que se le explique a los ciudadanos que nos escuchan a través de la radio cómo está conformado este nuevo bloque en el Congreso de la Nación. ¿Te parece? Sí, cómo no. Como vos decías recién, nosotros conformamos a fin de año lo que se llama el Interbloque Argentina Federal, que me toca presidir a mí. Y este Interbloque Argentina Federal es producto del diálogo que veníamos teniendo desde el bloque justicialista con otros compañeros que trabajan con gobernadores también de otras provincias que no estaban incorporadas al bloque justicialista originalmente. Entonces hemos podido construir este interbloque que hoy tiene 35 diputados nacionales, que somos el tercer bloque del Congreso en cantidad de números en la Cámara, y que integra, además del bloque justicialista, el bloque Unión por Córdoba, que está referenciado con el gobernador Schiaretti, y el bloque justicialista de Tucumán, que está referenciado con el gobernador Mansur de Tucumán, el bloque Unidos por San Juan, que está referenciado por el gobernador Uñac, y el bloque del Frente de la Renovación y la Concordia de Misiones, que está referenciado con el gobernador Pasalacqua de Misiones, que si bien no es peronista estrictamente, pero es un aliado provincial. A eso hay que sumarle los gobernadores que ya vienen trabajando dentro del bloque justicialista con sus legisladores, como en el caso obviamente, de nuestro gobernador Urtubey, el gobernador Berna de la Pampa, el gobernador Casas de La Rioja, el gobernador Bordet de Entre Ríos, el gobernador Repo de Chaco,
y también trabajamos muy coordinadamente, si bien no tiene diputados nacionales, pero sí senadores nacionales, la gobernadora Bertone de Tierra del Fuego. O sea que a eso también debemos sumarle compañeros de la provincia de Buenos Aires, que no trabajan con gobernadores, porque son peronistas, que son oposición en sus provincias, de Mendoza también, hay compañeros que son oposición en Mendoza, de Corrientes también. Es una representación muy importante de casi todo el país, y que tiene este rol, ¿no? Que es ser oposición a nivel nacional, porque así nos ha dicho la sociedad en las elecciones, ¿no? Que le ha dado la voluntad de gobernar a Macri y nosotros somos oposición. Pero también tenemos la responsabilidad de gobernar muchas provincias, entonces tenemos una cuota de visión de institucionalidad que por ahí a otros sectores les cuesta tener o comprender. Yo no digo que es mejor ni peor, es distinta, porque nosotros somos oposición política, pero en muchas provincias tenemos la responsabilidad de resolver los problemas de todos los días. Eso requiere otro nivel de diálogo, otro nivel de responsabilidad al momento de tomar las decisiones. Ayer lo hablábamos con el senador Urtubey, que el panorama político del Congreso de la Nación tuvo un movimiento también en el Senado, él lo explicaba, bien. Está creo que directamente relacionado con... Hemos tomado la decisión de formar el mismo interbloque. Nuestro interbloque se llama Argentina Federal, y el interbloque de la Cámara de Senadores, los compañeros, también se llama Argentina Federal. Es el comienzo de una construcción de un proyecto político para la Argentina. Dentro del justicialismo. Dentro del justicialismo con sectores aliados. Cosa que lo sienta en una mesa de discusión a nivel político, a nivel nacional, con mucha fuerza, digo, ¿no? Porque era diferente que vaya el gobernador Urtubey, quizá con uno o dos más, a tratar de discutir con, qué sé yo, con Cristina, por ejemplo, con el kirchnerismo, que tiene una representatividad importante en la provincia de Buenos Aires después de las últimas elecciones, y no hay que desconocer la cantidad de votos que representan, lo que sí es cuestionable si es dentro o fuera del justicialismo, ¿verdad? Esto es lo que se viene discutiendo. En las elecciones estuvieron por fuera del justicialismo, en las elecciones de octubre. Digo... Sí, si yo me guío por las cosas que se están escuchando últimamente de lo que piensa de los peronistas, me parece que debe tener más ganas de no compartir. Parece que no. Con el peronismo. Parece que no. De una manera, últimamente se está escuchando que no es una manera muy linda de referenciarse a los compañeros. Eso abre un panorama político para el resto del año, que entra el año legislativo, vamos a decirlo así, que comienza el próximo jueves, con vistas a un panorama complicado, sobre todo en la economía del país, un ámbito de discusión muy fuerte, ¿no? Que ustedes también la van a dar, porque no quiere decir que al tener una visión distinta del kirchnerismo, vayan a compartir todo lo que el gobierno nacional está haciendo en materia de economía. Son cosas totalmente distintas. Nosotros claramente tenemos una visión sobre el peronismo y a dónde tiene que ir el peronismo hacia el futuro. Quizá eso, creemos que el peronismo tiene una visión hacia el futuro, una responsabilidad de reconstruirse hacia el futuro para ser una nueva opción para la mayoría de los argentinos, distinta a lo que quizá tienen hoy los sectores que han quedado dentro de esa estructura de unidad ciudadana o kirchnerismo. Tenemos una visión desde lo que es la política hacia el futuro del peronismo distinta. Ahora, en la coyuntura de las cosas que van pasando en la Argentina, hay veces que podremos llegar a coincidir o no. De hecho, nosotros coincidimos con la oposición en general en el Congreso al votar en la bicameral de DNU en contra de los DNU que mandó el presidente Macri al Congreso. Y por el contrario, tuvimos posiciones distintas a Unidad Ciudadana en la ley de responsabilidad fiscal, en el compromiso fiscal, en el presupuesto. Entonces, hay cosas que coincidiremos y hay cosas que no. De eso se trata. La Argentina, creo que hay una cuestión de fondo y una cuestión ya de medidas coyunturales. En la cuestión de fondo, el gran desafío que tiene la Argentina es salir de la visión gridetaria de dividir en dos de la sociedad. Si la Argentina no logra salir de esa visión de buenos y malos, de blanco y negro, de dos veredas, no tenemos destino como sociedad, porque el mundo no funciona así.
La vida no funciona así. Vos no te relacionas ni en tu familia, ni con tus amigos, o con la gente, en buenos y malos. Vos coincidís el 100% con uno, el otro el 20%, el otro el 80%, el otro la mitad, el otro nada. Pero no es o todos de una vereda o todos de otra. La vida no funciona así, la vida funciona con matices. Entonces nosotros queremos hacer funcionar a la Argentina en contramano de lo que funciona el mundo o la vida. Entonces, en la medida que sigamos en esta visión de dividir a la Argentina en dos, no tenemos destino como sociedad. Ahora, si empezamos a entender que la Argentina necesita recorrer un proyecto o un camino de unidad nacional, donde pongamos por arriba lo común y por debajo las disidencias, respetando las disidencias, bueno, creo que la cosa puede llegar a cambiar. Eso desde el punto de vista del fondo que creo que merece discutir Argentina. Y desde la coyuntura económica, claramente hoy estamos viviendo de los momentos más difíciles que vive la Argentina en estos 2 últimos años. Este gobierno llegó con una expectativa de cambio, de mejorar las cosas que estaban mal, y bueno, si uno se pone a hacer un balance, cumplido 2 años de gestión, el balance ya lo está haciendo la gente, no nosotros de la política. Vos podés traer aquí a cualquier encuestador nacional o llamarlo por teléfono y te va a decir que la imagen del presidente negativa ha crecido, que la imagen de gestión del gobierno nacional ha crecido, que la gente reclama que no se resuelve el problema de la inflación. De hecho, que nosotros aprobamos un presupuesto con una proyección de inflación de 10%, a los 2 días el gobierno nacional la cambia a 15%, y hoy los principales aliados económicos del gobierno hablan de una proyección inflacionaria mayor todavía, y eso por eso es difícil cerrar paritarias hoy en la Argentina, a pesar de los esfuerzos. La proyección es muy superior. Porque ¿no? el gobierno le ha dado a los trabajadores una señal a fin de año. Claro. Entonces, digo, por más esfuerzo que se pueda poner, las provincias por su lado, los gremios por el otro, el gobierno nacional ha dado una señal totalmente contradictoria. Sí. Entonces, bueno, ante esa situación, vos fíjate lo que pasa en el norte de la Argentina. El norte de la Argentina no es un sector industrial. No. Sin embargo, las pocas industrias que tenemos están en crisis. En una profunda crisis. Entonces, es como que a veces vos ves que en Buenos Aires hay una agenda de temas mediáticos y los problemas reales de la economía que vive la gente van por otro lado sin resolución. O por lo menos las resoluciones que se plantean no alcanzan a resolver. Confunde mucho, por ejemplo, que los funcionarios nacionales expresen algún tipo de tope para poder negociar. Estaba leyendo ahí algunas declaraciones de funcionarios que participaron ayer en la reunión en la Casa de Salta, diciendo, miren que ustedes tienen que negociar por debajo de tal número porque están endeudados y porque no... Sí, primero creo que hay que respetar la capacidad de autonomía que tiene cada una de las provincias en su proceso de negociación. El gobierno nacional no puede imponerle a las provincias ninguna pauta que no fuera la que las mismas provincias saben que deben cumplir, porque cada provincia sabe hasta dónde puede llegar. Obvio. Ahora, creo que el gobierno nacional debe hacerse cargo del daño que le ha generado a las provincias, generando mensajes contradictorios a partir de metas que se había planteado y que no ha podido cumplir. Y vuelvo a insistir con lo que pasó a fin de año. Si gran parte de las paritarias provinciales están complicadas, tiene que ver con eso. Porque el gobierno, cuando presupuestó algo, y cuando tuvo que cambiarla, la cambió, demostrando que no fue lo suficientemente responsable al momento de determinar objetivos, ¿no? Entonces hoy estamos en este momento. Ahora, yo entiendo que son momentos difíciles, es un país con déficit fiscal que ha crecido, eso ha llevado a las provincias claramente, de manera secundaria, a vivir esa situación, y también uno entiende el esfuerzo que están haciendo las provincias para hacer negociaciones que después puedan cumplir, porque lo más irresponsable por parte de un gobierno sería, por no tener un conflicto, firmar cualquier cosa, y en definitiva lo que haría es dilatar el conflicto, porque el conflicto está ya en el futuro cuando no puedas cumplir a los trabajadores lo que les prometiste. Entonces creo que las provincias, o puntualmente yo lo que sé, por haber hablado con el equipo de gabinete estos días, es que están haciendo los esfuerzos para que lo que se pueda comprometer sea realmente lo que puedan cumplir, garantizarle a los trabajadores no perder poder adquisitivo, que los trabajadores del Estado en Salta sepan que si la economía crece, ellos crecen, si la economía se complica, la provincia puede llegar a pagar lo que realmente puede cumplir.
Entonces, ahora estamos viviendo un momento trascendente en la economía de nuestro país, porque digamos, las cosas no están bien y el problema es que más allá de los esfuerzos que hemos hecho, por lo menos aquellos sectores que apostamos a que el gobierno no se derrumbe, que el gobierno no tenga justificativo como para decir a mí me pusieron palos en la rueda, no me dejaron gobernar, porque lo primero que iba a hacer el gobierno de Macri si tenía una oposición destructiva era echarle la culpa a la oposición de que no pudo cumplir y no asumir su error. Hoy el presidente no puede decir que por lo menos los sectores políticos que responden a los gobernadores les pusieron palos en la rueda. Ahora, sí le podemos decir nosotros hoy a este gobierno que a pesar de no haberlos obstruido, no han sido capaces de resolver los problemas de la gente. Hoy sí nosotros con autoridad podemos decirle al gobierno de Macri que nosotros no obstruimos su camino, que colaboramos para que él pueda desarrollar un plan de gobierno, pero que ha demostrado que no ha podido ser capaz para resolver los problemas de Argentina. Entonces llega un momento en donde vos tenés autoridad para poder decirlo. Se entiende perfectamente, porque si hubo alguien que mostró toda la voluntad de darle el apoyo para que el gobierno nacional tenga la gobernabilidad suficiente, para que tenga fortaleza para tomar las medidas que tomó y que, bueno, no resultaron hasta acá, fue justamente el gobernador Urtubey y sus legisladores. Creo que son todos, sí, la mayoría de los gobernadores. Muchos gobernadores. Quizá el gobernador Urtubey es el que sin haber medido costos personales o políticos salió a explicitarlo al comienzo, ¿no? Pero después uno ve la actitud que ha tenido el gobernador Bordet de Entre Ríos, incluso Bordet estuvo hasta acompañándolo en Davos a Macri hasta hace poco, Pepo de Chaco lo mismo, el mismo gobernador Mansur de Tucumán, la gobernadora de Tierra del Fuego, el gobernador Schiaretti en Córdoba. O sea, la gran mayoría de los gobernadores tuvo esa posición. Ahora también es verdad de que no alcanzó, porque creo que es ahí el que se equivoca. El gobierno nacional sigue aferrado a políticas que nosotros llamamos, el gobernador insiste mucho, monetarias, ¿no? O sea, es decir, es como que si el dólar o la tasa de interés, esa variación que vos lees en los diarios, resolvería los problemas de la economía real de la Argentina, y no lo resuelve. Y el gobierno nacional no se decide a encarar un proyecto de país basado no en la especulación financiera, sino en el desarrollo, en la producción, en la industria. Y por eso estamos viviendo hoy la situación que viven las economías regionales. Ayer lo expresaba el senador Urtubey, que junto al diputado nacional Pablo Cosine estaban iniciando gestiones, por ejemplo, para defender la poca industria que se tiene en la zona, que no por eso es menos importante, y nos referimos a la industria azucarera, para defender los puestos de trabajo, fundamentalmente, que es lo que... Bueno, de hecho, te lo había comentado Rodolfo, nosotros en vez de hoy de estar pensando cómo se generan puestos de trabajo, estamos viendo cómo defendemos lo que existe. Claro. Eso es un retroceso para la Argentina. En el caso del azúcar, estamos planteándole al gobierno nacional la posibilidad de que aplique algunas medidas que establece la reforma tributaria, en donde para el caso de economía de crisis puede disminuir la presión de las alícuotas de aportes patronales, para que, estas empresas no argumenten el mayor costo laboral echando gente. Entonces el gobierno nacional tiene una posibilidad, a partir de un artículo que nosotros como legisladores del interior pedimos a fin de año que se incorpore, que es la detracción o disminución de alícuotas de aportes patronales o alícuotas diferenciales para este caso de crisis, por un lado. Por otro lado, hoy estuvimos trabajando también con la senadora Fiore y con la gente de la Cámara del Tabaco, pidiendo la plena aplicación del programa Intercosecha para aquellos trabajadores del sector del tabaco que no la recibirían, porque el programa Intercosecha, que es el que te cubre esos 4 meses que te quedan al medio sin trabajar en todo el proceso productivo del tabaco, le cubre esos 4 meses para que la gente no quede sin ingresos. Ahora, vos para eso tenés que tener por lo menos trabajado 3 meses. Con el granizo, muchos de los productores no han podido garantizarle a esos trabajadores los 3 meses, algunos han trabajado 1. Entonces nosotros hay 5.000 trabajadores en riesgo y estamos pidiendo la aplicación plena de ese programa Intercosecha. También estamos viendo un tema de aportes patronales. O sea, hoy lo que estamos haciendo, más allá de nuestro rol de legisladores, acompañando gestiones para defender las fuentes laborales de muchos trabajadores salteños vinculados al tema de la actividad productiva, que por granizo en algunos casos, por crisis industriales por otro,
por sequías en otras zonas de la provincia en algún momento que alteró el rinde, o por las inundaciones del río Bermejo, del río Pilcomayo, generaron una situación muy complicada, ¿no? En una macroeconomía argentina que definitivamente no termina de arrancar. La semana que viene está anunciada la presencia de funcionarios del gobierno nacional para el relanzamiento o el recontra-remil lanzamiento del Plan Belgrano. Lo digo irónicamente porque es la realidad. No sé cuántas veces lo lanzaron al Plan Belgrano. Creo que el que estuvo a cargo, que es actualmente diputado, José Cano, creo que ya él lo había lanzado 2 o 3 veces, digamos. Y al final nunca terminó de... Sí, vos sabés que en eso yo he sido muy crítico desde el Sí. comienzo, y la verdad que no me he medido en análisis de lo que veía. Eso me llevó a veces a discusiones fuertes con funcionarios nacionales. Yo sigo insistiendo, el plan Belgrano, más que el relanzamiento, necesita que se lo cumpla. A mí me invitaron, yo voy a asistir el martes, voy con los informes que tengo y que he podido recoger a partir de los informes que el mismo gobierno llevó al Congreso. Ojalá que el plan se haga, ojalá que el plan se cumpla. Si el plan tal cual había sido anunciado por el presidente en campaña se cumple, era el que cambiaba el desarrollo productivo de nuestra provincia, porque hablaban de trenes nuevos, caminos nuevos, obras de energía. Hoy el plan está devaluado porque lo que se plantea es sumar cuánta plata gasta el Estado Nacional en distintas cosas en las provincias, y bueno, las 10 provincias del norte y del norte te ponen plan Belgrano. Entonces es como el otro día yo reclamé porque te ponían como plan Belgrano el Fondo Especial del Tabaco. El Fondo Especial del Tabaco es una ley de año 72 y es un sobreprecio que se le paga a los productores por apropiar determinado tabaco de calidad, no tiene que ver con obras de infraestructura. Hoy te plantea como plan Belgrano las jubilaciones de la reparación histórica, eso se da en todo el país. Las viviendas se hacen en todo el país, el plan Hábitat se hace en todo el país. El plan Belgrano era políticas diferenciales. De esas, si el 10% está hecho en Salta es mucho, porque no hay obras nuevas de infraestructura de envergadura iniciadas por esta gestión. Las obras viales que se están haciendo en Salta ya se venían haciendo hace más de 2 años. Entonces, no son obras nuevas. Obras de ferrocarril nuevas iniciadas no hay, están todas en proceso de licitación todavía. Entonces, bienvenido el plan Belgrano, si lo relanzan, pero para que lo cumplan. Creo que nosotros lo que queremos ya es empezar a ver lo prometido. Eso es lo que queremos. No sé, ¿quedará tiempo para eso? Digo, ¿no? Y quedan ya un poquito menos de 2 años. Lo que no se licitó es muy difícil que termine de hacerse en 2 años. Y bueno, veremos, vamos a ver qué plantean este martes. Yo, por una cuestión de educación y de respeto, y aparte cumple un rol institucional, como decía, como presidente de un interbloque que tiene que ver con las provincias, voy a estar y charlaremos. ¿Hay alguna agenda en común con los otros legisladores, por ejemplo, con el Oso Leavi o con Martín Grande, por ejemplo? ¿Hay alguna agenda en común? Mirá, bueno, hay algunos de ellos se incorporaron recién en diciembre, entonces todavía no hemos tenido la posibilidad, pero sí, cuando nosotros en el caso de diputados de Salta hemos podido generar un marco de diálogo, ¿no? Todo lo que se refiere a la diferenciación, defensa de economía regional, infraestructura para la provincia. En eso no tenemos problema, tenemos distintas visiones de la política, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo tengo muy buen diálogo personal con todos. Sé separar lo que es las diferencias políticas de las relaciones personales. Nani, que ya lo conoce. Sí, aparte con él hemos firmado proyectos juntos que tienen que ver con cuestiones vinculadas al tema productivo, al desarrollo de infraestructura. Seguramente con Leavi, con Martín Grande también lo vamos a poder hacer. Bueno, Andrés Soto se incorporó al bloque nuestro. Andrés. Así que en eso creo que no. Cuando sean intereses de la provincia de Salta vamos a estar todos del mismo lado, indudablemente. Después si tenemos por ahí posiciones distintas, hay quienes hoy acompañan quizá de manera más firme al gobierno nacional, que estarán de acuerdo con cosas que nosotros no estaremos. Yo lo conozco trabajando en el Congreso de la Nación desde hace muchos años y sé que debe tener un objetivo para plantear en la agenda legislativa apenas comience el año legislativo, por decirlo así. ¿Cuál va a ser ese? Mira, nosotros justamente estamos terminando, por ahí anticipar, no los proyectos con nombre y apellido, pero sí en general, porque nuestro bloque va a presentar una agenda parlamentaria los
primeros días de marzo, que tiene que ver con lo que vos decís, tener una postura proactiva. Nosotros desde el Interbloque Argentina Federal, junto con el Interbloque Argentina Federal de la Cámara de Senadores, vamos a hacer una propuesta a la sociedad argentina de nuestra agenda para este año, que tiene que ver con las cosas que hay que analizar en el país. Vamos a hacer mucho hincapié en el tema del nivel de endeudamiento del país. Creemos que hay que avanzar claramente en una legislación de control de deuda para que los créditos que toman la Argentina vayan destinados al aparato productivo industrial y no al circuito financiero, y no solamente a tapar el gasto fiscal. Creemos que si la Argentina proyecta tasas de crecimiento, o sea, quiere decir que empieza a recaudar más de lo que venía recaudando, porque el crecimiento así lo genere, eso sea producto justamente del crecimiento de todos los sectores del país por igual, y en eso la distribución de esos mayores recursos tiene que ser de otra manera. Nosotros retomamos la idea que había planteado el gobernador Urtubey de la convergencia en Argentina, del fondo de convergencia, y creemos que si este año la Argentina crece a tasas del 3%, esa distribución de ese 3% de crecimiento tiene que ser de otra manera. No podemos seguir invirtiendo donde ya hay niveles de desarrollo como si no lo hubiese, y no invertir en donde nos hace falta. Te doy un ejemplo. Si vos vas hoy a Buenos Aires, vas a tener una mega obra de miles de millones de pesos en lo que se conoce con la zona del Bajo, sí, que es una autopista soterrada que le va a permitir a los camiones en la ciudad de Buenos Aires, que hoy demoran 45 o una hora en cruzar la ciudad, cruzarla en 8 minutos. ¿Por qué? Porque van por abajo. Sí, sí. Y 3 especies de viaductos que son trenes elevados. Mientras la Buenos Aires construye eso, nosotros no podemos arrancar la obra de ampliación de la autopista 934. No podemos terminar de pavimentar la salida a Chile. Digo, esas cuestiones son las que implican a la Argentina dar la vuelta como una media. Son inequidades, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos discutir en Argentina. Cuando yo te decía hace un rato el tema de las agendas distintas, sí, vos prendías hace 15 días los medios de comunicación en Buenos Aires y discutían o celebraban que la gente iba a poder comprar y vender libremente dólares en los supermercados, en los Dractor. La verdad es que eso no le cambia la vida a la gente. Primero, porque no creo que Dractor hoy quieran vender y comprar dólares libremente, pues con el riesgo que lo asalten. Sí. Y por otro lado, no le cambia la vida a los argentinos. La agenda no es esa. La agenda no es esa agenda por ahí liviana de cosas que pueden tener un impacto comunicacional, pero que no te cambien la vida. El problema es lo que está pasando hoy, de que aumentan los precios, aumenta el combustible, aumenta el gas, aumenta la luz, las pymes cierran, no pueden tomar más gente. Entonces, queremos trabajar una ley de emergencia en materia de tarifaria para pequeña y mediana empresa, queremos trabajar esta convergencia de distribución de los mayores ingresos en el país, queremos trabajar la discusión de la deuda, queremos rediscutir el sistema educativo para vincular realmente las salidas laborales a las necesidades estratégicas de la Argentina. Bueno, son una serie de cuestiones que tienen que ver con un país que debe discutir temas profundos. Hay que discutir, yo alguna vez ya la hice a estas preguntas hace algunos años, estaba justamente pensando en ese tiempo. ¿Está la Argentina en una crisis económica? Sí, totalmente. Pero eso no es tarea de los economistas. No. Ya la gente lo siente en el bolsillo. Hay una sola pregunta que hay que decirle a la gente. ¿A usted la plata le alcanza más o menos? Y si la gente te dice que le alcanza menos y los sueldos son iguales, o no recupera, hay una crisis. El problema es creer que para detallar lo que está pasando en la Argentina hace falta tener los grandes estudios macroeconómicos. Eso sirven para ver el análisis general y después ver por qué lado puedes ir, pero la sensación es mucho más puntual y mucho más concreta. La respuesta es no me alcanza, digamos. Cuando vino el diputado nacional Javier David, dijo: yo voy a trabajar para ser gobernador de la provincia de Salta. Pero yo recuerdo desde hace ya un par de años su propuesta también para trabajar por una candidatura a gobernador de Pablo Cosina, ¿no? Estamos hablando. ¿Sigue en esta idea? Sí, totalmente. Aparte a mí me parece legítimo que lo diga Javier, que lo digan otros compañeros, porque Salta va a tener el año 2019 un proceso de renovación política. El gobernador Urtubey dejará de ser gobernador, ojalá pueda ser presidente. ¿Y a quién de nosotros que tenemos trayectoria o que en la política y que venimos preparándonos y
que nos ha tocado tener distintas responsabilidades, no nos gustaría ser gobernador de una provincia que tenga un presidente al cual nosotros aspiramos que sea salteño, pero no solamente por eso, sino porque creo que en mi caso personal es muy difícil hablar de uno, pero también uno no debe tener una actitud de no dialogarlo, pero a mí me ha tocado aprender lo que es dialogar en la legislatura provincial, en la legislatura nacional, saber ser tolerante, respetuoso y buscar puntos de acuerdo. La experiencia parlamentaria es muy importante para saber encontrar puntos de acuerdo, no llevarse al mundo por delante y respetar al que piensa distinto. Y me ha tocado un desafío muy importante ser 3 años funcionario en áreas bastante importantes que me ha permitido recorrer toda la provincia, conocerla, saber sus puntos fuertes, sus puntos débiles, qué son las cosas que se han hecho bien, cuáles pueden ser las que están pendientes. Y creo que Salta necesita avanzar un proceso de mayor democratización del poder, de que la gente se siente involucrada totalmente, que decide las cosas en la provincia, las decide en función de sus intereses, y que creo que hay cosas muy importantes en materia social que se avanzó, y de infraestructura social, y hay muchas cosas que todavía faltan hacer, porque es lógico que los procesos tengan sus tiempos. Entonces claramente me gustaría ser gobernador de la provincia de Salta, pero yo formo parte de un proyecto político y lo que quiero que las cosas se hagan bien y que la provincia crezca, y seguramente el mejor de nosotros, de nuestro equipo, será el que nos vaya a representar, el que apoye a la gente. Sí, pero para eso primero tenemos que proponer. Hay que proponer. Y es válido que en mi caso, que en el caso de Javier, que en el caso de Miguel, de otros compañeros que también hayan planteado la posibilidad de querer ser, lo puedan ser. Sé que también se habló de la posibilidad de José Urtubey, el mismo Leavi, que es un compañero de otro sector que también lo ha planteado. Creo que de eso se trata, ¿no? Tener una visión democrática. Después, bueno, será la gente la que diga. Qué bueno que tengamos muchas propuestas para... Y el macrismo tendrá su candidato, seguramente, que dicen que va a ser el actual intendente. Bueno, habrá que discutir. Me lo dijo Romero en diciembre, me lo dijo que él apoyaba la candidatura a Gustavo Sáenz. Bueno, cada uno tiene su propuesta. Diputado, seguramente nos vamos a encontrar allá en el inicio de la Asamblea Legislativa. Usted sabe, ya llevamos ¿cuánto? Como 8 años ya llevamos ahí en el inicio, ¿no? El jueves primero a las 10 de la mañana está convocada la sesión, así que bueno, en la Asamblea Legislativa para escuchar el proyecto que va a plantear el presidente para este año, que ojalá sea para bien de la Argentina. Muchísimas gracias, diputado. No, muchas gracias a vos. El diputado nacional Pablo Cosiner va a aprovechar ahí esta noche la serenata, ¿no? No llega ya, ¿no? Ya sería muy irresponsable. No, aparte tengo algunas cuestiones Está bien. familiares a resolver aquí en Salta, así que... Muy bien. Gracias, diputado. No, gracias. El diputado nacional Pablo Cosiner, aquí en Radio Manía, en Cadena Máxima. Estés donde estés.